Lucas 15, 25 al 28. Lucas 15, 25 al 28. Lamentablemente no vamos a tener buenas imágenes allá, que siempre tengo imágenes en las conferencias bien bonitas que hablan también por sí solas, pero el sistema de conexión con mi computadora es de alta definición y el sistema de cable es para VGA, si es que no sale bien la imagen, si es que nos van a disculpar en eso. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrara. Oremos. Amante y Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Cuando no sabes lo que tienes, la historia del hijo pródigo es una de las historias más preciosas, lindas, que se cuenta en el Evangelio de Lucas. Lucas, conocido también como el médico amado, era una persona sumamente preparada, intelectualmente hablando. Y de hecho, cuando analizamos los cuatro evangelios, nos damos cuenta el tópico, la dialéctica, la narración de Lucas, y nos damos cuenta que se trataba de un escritor muy preparado, muy intelectual, y es obvio, se conoce. Es por eso que la forma en que el Evangelio de Lucas relata la vida pública del Señor Jesús es impresionante, y la forma en que él enfoca los puntos más contundentes. Es por eso que encontramos las narraciones de las parábolas, una serie de parábolas que pone Lucas de la vida pública del Señor Jesús, lindas, preciosas. Y en todas sus parábolas que enfoca Lucas va relacionado a las almas, el énfasis en las almas, porque lo más importante de Dios son las almas, y esa debe de ser la pasión de todo cristiano, todo verdadero cristiano. La pasión número uno debe de ser las almas. Aún de los propios pastores debe de ser un apasionado en llenar su templo, pero no con vacas, sino con ovejas. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque algunos pervertidos, corrompidos, pseudos ministros que se nos infiltraron en la iglesia, como el señor Castellano de Colombia, como el señor Maldonado,
o como el señor Carlos Luna, se nos infiltraron en la iglesia para corromper el evangelio y dar la idea de que la iglesia es un centro de negocio, es un centro para enriquecerse, y dan la idea a ellos de que hay que llenar el templo porque entre más gente se tiene, más dinero hay. Es como los hacendados en Centroamérica o en Sudamérica: entre más vaca tiene, más dinero tiene. Entonces un dueño de hacienda sueña con tener 1000 vacas, 1000 cabezas de vaca, porque eso significa mucho dinero. Y esa es la idea que tristemente han metido estos corrompidos, falsos ministros que se nos han infiltrado en la iglesia. Y sí, ellos tienen la pasión de llenar los templos, pero no con ovejas, sino como con símbolos de artículos, como una hacienda, como un negocio. Me decía un amigo agente de investigación que estuvo en la reciente visita que tuvo don Carlos Luna a el Valle de Río Grande, Texas, McAllen, Texas. Y este amigo estaba ahí, se hicieron parte del trabajo de Estados Unidos, se meten de ser guardaespaldas para ver de cerca mejor los toros por la barrera, a ver qué se mueve ahí. Y entonces me decía este oficial de Estados Unidos que estuve en una de las conferencias solo para pastores, y dijo, hermano Molaine, dijo, yo no puedo creer, qué triste, qué vergonzoso y qué catastrófico está nuestro pastorado. Es la más grande miseria, me dijo, el que yo he visto en este momento. Aquella enseñanza que les estaban dando, me dijo, no era nada cristiano, era pura comercial. Les estaban diciendo en este señor de Carlos Luna y todo, cambien las luces, pongan luces de colores, cambien los equipos, háganlo que la gente se meta, llenen de todo para que la gente se llene, porque entre más gente tienen, más dinero va a haber. Qué triste. Qué triste, ¿no? Y eso no es el mensaje de Jesús. Sí, por supuesto que el Señor quiere que los templos estén llenos, pero con almas arrepentidas. El Señor no quiere simplemente templo que esté lleno de gente para entretenimiento. No, para eso hay muchos lugares de entretenimiento. Si de entretenimiento se trata, hay múltiples de discotecas aquí, de cabaret y de todo, si se quiere entretener. La iglesia nunca debe de visitarla para entretenimiento, sino que la iglesia debe de visitarla para tener un encuentro personal con el Altísimo, Dios Todopoderoso, para adorar, para venir a depositar en la iglesia las cargas que lo agobian espiritualmente. Como dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. A eso venimos a la iglesia, para descargar en el Señor nuestras necesidades espirituales, pero no para sentirnos bien, simplemente para sentirnos bien, para sentirnos cómodos. No. Venimos precisamente para sentirnos inquietos de que tenemos que cambiar de dirección. A eso venimos. Porque si vamos a venir para que nos hagan sentir bien, no, estamos equivocados. Estamos equivocados para venir a escuchar un mensajito bien light, bien livianito, que no le moleste a nadie. No, tampoco. Si venimos a la iglesia es para que Dios nos desafíe con su palabra, para que nos diga lo que es blanco y lo que es negro es negro. Por supuesto que hay gente que viene con esas intenciones y se molesta. Lo vieron con el Señor Jesús. Díganme ustedes cuántos de los fariseos se sentían contentos con el mensaje de Jesús. Siempre estaban molestos, pero mire cuántas almas eran tocadas con el mensaje del Señor Jesús, porque esas almas iban en busca de una experiencia espiritual.
El énfasis de Lucas siempre es las almas, siempre es la pasión de las almas. Debe de ser el énfasis de cada miembro, de cada pastor, de cada evangelista. Debe de ser la pasión, las almas. No verlas como artículos, sino verlas como almas que han sido rescatadas del mundo por la sangre del Cordero de Dios y que es un alma que va para el reino de los cielos. Esa debe de ser la pasión. Hoy en día muchos de nuestros colegas evangelistas, porque mi ministerio todo el año es más evangelístico, muchos de nuestros evangelistas de hoy en día ya no tienen la pasión de las almas, de ganar almas. Se ha perdido esa pasión. Y yo recuerdo cuando comenzamos nuestro ministerio, orábamos muchísimo para la salvación de las almas. Y eso debe ser el corazón de un evangelista también. Venir a una campaña e irse con el gozo. En algunas veces no nos dan ni ofrenda. Pero si se salvan las almas, no nos importa que no nos den ofrenda. La pasión es, ganamos almas para Cristo. Esa debe de ser el deseo más grande. Las almas para Cristo Jesús. Y esta historia es preciosa. La historia del hijo pródigo. Aunque yo no voy a hablar precisamente esa primera parte que me fascina, por cierto, y he predicado ese mensaje sobre el hijo pródigo y sobre la palabra misericordia, porque la historia que ya la conoce usted bien una y otra vez, y posiblemente el pastor Agdo y muchos siervos de ustedes han predicado este tema. La historia comienza con un padre y dos hijos, y dice que el hijo menor, el muchachito menor, que representa siempre a la juventud adolescente, que a veces todos nosotros pasamos por esa etapa. Los adolescentes llegan a una etapa en que se creen más sabios que todo el mundo y que los adultos no tienen la razón porque son anticuados, porque están viejos, porque están aburridos y que ellos son los que tienen la razón. Eso, todos ustedes, los que están aquí, todos pasamos por esa etapa loca de la adolescencia, donde el joven cree que él tiene la razón. Cuando era niño, él no quería perderse, el varoncito, ni un segundo de estar con su mamá y la niña de andar con su papá en el carro. Pero que cuando ya llegan a los 14, 15 años, ya se avergüenzan, ya no quieren andar con aquellos hombres que dieron su vida, o aquella madre que dio su vida por ella. Y entra esa calentura. Es una etapa de enfermedad en el cerebro, dicen los expertos, los científicos. Y entonces, en esa etapa ellos ven lo falso del mundo, lo ven como lo verdadero. Y así es la historia de esta. El más joven llega donde su padre y le dice: padre, yo creo que ya tengo la suficiente edad. Ya no tengo por qué estar yo viviendo bajo tu tutela. Yo ya me puedo defender yo solo en el mundo. Yo, igual que tú tuviste éxito en los negocios, yo también puedo tener éxito. Así es que dame la herencia que a mí me corresponde. Y no me digas qué voy a hacer con mi herencia. Simplemente yo quiero hacer lo que yo quiero. Y la historia dice que el padre no discute. El padre no discute, aunque posiblemente luchó, aunque posiblemente hizo su momento duro para convencerlo de que estaba equivocado. Pero al final el padre se dio cuenta que no lo iba a hacer retroceder. Así es que el padre le da su herencia y posiblemente insistió hasta lo sumo para que el hijo no se fuera. Pero al final el hijo, al caer la tarde, se fue de la casa. Hay una canción que canta Alejandro Alonso y yo quiero ponérselas por un minuto y quiero que le escuche, porque después de la canción queremos entrar en la otra parte que casi nadie predica, porque todo el mundo predica sobre el hijo pródigo, pero nadie predica de la actitud del hermano mayor, que es el tema que vamos a predicar en esta tarde.
Veámoslo, vamos a ver los muchachos allá y vamos a escuchar la canción. Quiero que le ponga muchísima atención. Por más que se mencione decir aleluya y todo, solo aguántese para que no pierda el mensaje de la canción. Listo, muchacho. A ver, levántelo de nuevo todo lo más alto que pueda, la voy a regresar. Todo lo más alto, téngalo de una vez alto. Listo. Salió cuando era tarde para nunca regresar y se llevó su parte y se marchó. Oh, no. No quiso detenerse, no quiso saber más. Solamente a su manera quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió. Y a la casa de su padre enseguida se volvió. El padre lo vio y hacia él corrió. Lo tomó, lo abrazó, lo besó y en sus brazos lo solo. Linda. El hijo pródigo, después que la vida lo golpea duramente, después de haber malgastado toda la fortuna de su padre,
viviendo una vida liberal. En esa vida falsa que a veces se encuentra nuestra juventud, donde todo se le pinta bonito y donde nunca lo hace pensar que tarde o temprano se va a enfrentar con la cruda realidad, donde algunos desgraciadamente ya no pueden regresar. Cuando el joven se está quedando sin la fortuna o se queda sin fortuna, habiendo malgastado con mujeres y en parranda todo, para el colmo llega en ese momento una crisis económica fuertísima en la provincia donde él está viviendo. Y en aquella crisis de necesidad, él se ve en la dura vergüenza de buscar trabajo de lo que fuera. Cabe mencionar que la parábola es judía. Y debo mencionar que en el judaísmo uno de los animales considerados más inmundos es el cerdo. El cerdo es completamente considerado en el judaísmo como eminentemente inmundo, que no se puede ni siquiera tocar, mucho menos comerlo. Y fue duro para que nos demos cuenta cómo a veces el diablo destruye la vida de un ser humano, de un joven y todo, que después de llevarlo a la cima, lo puede llevar a las humillaciones más profundas. Aquel joven judío que lo que menos jamás nunca hubiera hecho en su casa era cuidar de cerdo. Ahora el único trabajo que había para sobrevivir era que alguien, un granjero, le dio trabajo de ser el cuidador de los cerdos. Para un judío eso era eminentemente humillante, despreciablemente humillante para él. Así es que dice la historia que no solamente tenía aquel trabajo humillante, sino que la comida que le daban era escasamente muy poca. Es decir, a lo mejor comía solo un tiempo de comida. Así es que dice la historia que aquel joven anhelaba comer las algarrobas, las comidas, las vainicas que le daban a los cerdos. Pero que los cerdos, ya ustedes saben, el cerdo es un animal incansable para comer. Así es que él anhelaba llenar su vientre con aquella sobra, con aquella comida con la comida de los cerdos. Y yo me imagino en algún momento aquel joven que había salido altanero, soberbio, orgulloso, desafiante contra su propio padre. Porque a veces así son nuestros jóvenes. Y que muchos de nosotros pasamos por esa etapa. Que nos volvemos insolentes contra el consejo de nuestros viejos. Nos volvemos un poco abusivos. Nos pasa en toda la juventud. Una vez cuando era en aquella época, yo vivía en Costa Rica y era uno el presidente en aquel momento de los evangelistas a nivel nacional en la Iglesia de Dios. Y cada año teníamos nuestra convención de evangelistas y teníamos había otro evangelista joven, estábamos en la misma edad, éramos muy jóvenes, y había un siervo, un pastor, un predicador, un evangelista anciano, se llamaba Pizarrito, y Elías Pizarro ya está con el Señor. Y el pastor Elías Pizarro dio su testimonio de sus campañas, y tal vez no eran tan exitosas como las que teníamos los más jóvenes. Y uno de estos evangelistas joven que estaba teniendo éxito pasó adelante y comenzó a ser desafiante y hasta se burló del pastor Elías Serrano. Se burló del siervo y dijo: nuestra campaña, yo he hecho fuera los demonios así, yo no sé cómo estos evangelistas, ancianos ya y todo. Y dijo tantas aquellas palabras.
Cuando terminó, yo lo agarré de inmediato y me lo llevé para la oficina. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. ¿Cuántos años tienes tú de estar en el ministerio? Me dijo 5. Tú tienes 5 años. Ese anciano evangelista va a cumplir 50 años de estar en el ministerio. Tú estás comenzando apenas 5 años. Él te lleva 45 años adelante ya. Él ya ha pasado terreno donde tú apenas lo vas a pasar. Y él te puede asegurar que él ya pasó con éxito esa parte. Tú todavía no puedes asegurar si vas a tener éxito en el camino que te falta. Por lo tanto, no puedes menospreciar los años y la carrera y la trayectoria de él. Todo lo contrario, tienes que reconocer y pedirle consejo a él, que te ayude cómo hizo él, cómo pasó él esos caminos difíciles que tú apenas vas a comenzar a pasarlos. Y después de que aquel joven fue golpeado, ahora está cicatrizado. Yo me imagino que en algún momento él está sentado, y lástima que tenemos las imágenes lindas y todo, pero como dije, no nos funciona el PowerPoint. Y yo me imagino a aquel joven sentado mientras observa a los cerdos devorando la comida, y él con aquellos olores y con su ropa totalmente estrapajosa, con su barba muy larga, con sus uñas sucias, con aquel rostro cicatrizado. Está en ese momento, él se queda, y me imagino que las lágrimas le bajan por sus mejillas, y empieza a recordar la vida en la casa de su padre. Y él comienza a decir estas palabras: en la casa de mi padre, aún cómo desearía volver a la casa de mi padre, y aunque sea ser como uno de sus siervos, porque los propios servidores en su casa comían bien, porque era una casa judía, comían bien, comían comida limpia, vivían más dignamente. Y mientras él está recordando eso, toma la iniciativa valiente. Y escúchenos, jóvenes, porque valiente es aquel que sabe levantarse de donde está caído y encaminarse hacia adelante. Y tuvo la acción valiente de levantarse, y se levanta y se dirige camino hacia su casa. Y posiblemente, y como la historia se da en Israel, Israel es un país de mayor parte de su territorio desierto, y es costumbre hasta hoy en día, lo digo porque yo he vivido allá, es costumbre en la parte de Beersheba, allá por el desierto, que en atardecer, cuando el sol está cayendo, nuestros ancianos sacan una silla especial. En Centroamérica le llaman silla mecedora, o en otro lugar le dicen silla perezosa. Y nuestros viejos sacan esas sillas en las tardes, cuando el sol se va quitando, se va ocultando en el desierto, y están viendo el horizonte. Yo me imagino que todas las tardes aquel anciano padre se sentaba en aquella silla, con sus ojos puestos en el horizonte, con la esperanza de ver a su hijo que retornaba. Cada tarde se le oscurecía ahí, esperando él el milagro. Posiblemente con sus ojitos ya casi perdiendo la vista y con sus cejas blancas, él observaba en el horizonte. Me imagino cómo debe haber sido su corazón cuando de momento observa a un forastero que se viene acercando junto con el viento y el polvo, la arena del viento. Y aunque para todos los de la casa era imposible reconocer ese forastero, porque ahora venía todo estrapajoso, venía todo greñudo, venía todo sucio. Para los empleados de su casa nadie lo hubiera reconocido.
Pero para aquel anciano nunca dejó de reconocerlo. Y desde que lo miró, él sí supo que era su hijo. Y se levantó, dice la historia, de su silla y salió corriendo. No esperó que su hijo llegara a la casa. Él salió corriendo a encontrarse con su hijo. Cuando salió corriendo a encontrarlo, la Biblia dice que su padre fue movido a misericordia. ¿Y por qué movido? Por eso cuando he grabado esta primera parte he dicho que una vez nos hicieron esa pregunta en la universidad cuando estudiábamos teología. Y la pregunta que nos dejó el profesor fue: ¿qué significa misericordia? Y todos los estudiantes debíamos de sacar nuestras propias conclusiones de la palabra misericordia. Y cada estudiante esa mañana sacó sus propias conclusiones. Y todos decían lo que consideraban significaba la palabra misericordia. Hasta que en el momento el profesor dijo el significado más correcto. Él dijo: cuando este joven pródigo regresó a su casa, él había desprestigiado la imagen de su padre. Él había puesto en vergüenza la imagen de su padre. Así es que este joven merecía una paliza. Merecía los más grandes desprecios, si es posible, por lo que había hecho. Él merecía mucho castigo, pero no recibió lo que él merecía. Y decía el doctor: misericordia es recibir no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Aquel hijo pródigo recibió no lo que merecía, porque él merecía una paliza, pero recibió lo que necesitaba: amor, perdón, misericordia. Y dice: fue movido a misericordia al Padre. Y cuando llegan frente a frente, su hijo se le tira de rodillas y se le tira a los pies. Y le dice su hijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, reconociendo él. Qué importante que el ser humano, cuando viene a Dios, debe de venir no una posición altanera, en una posición de que Dios tienes que perdonarme porque yo soy tu hijo. Dios tiene que perdonarme porque yo soy muy inteligente. Dios tiene que perdonarme porque si yo entro a esa iglesia vas a ver cómo van a caminar las cosas mejor. Porque así viene mucha gente a veces a la iglesia. Vienen a la iglesia con la posición que ellos van a cambiar esa iglesia. No vienen en una posición como el hijo pródigo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nunca venga con la idea que usted va a cambiar esta iglesia, sino venga en la idea, en la posición del hijo pródigo. El hijo pródigo llega, dice, y se lanza a los pies de su padre. Ni siquiera llega en actitud de reclamando, de ser: Padre, es cierto que te ofendí, pero soy tu hijo, soy tu hijo. No, ¿verdad que no llegó así? No llega en actitud de reclamar que él es su hijo. Por eso la Biblia dice en una de las bienaventuranzas, y lo acabamos de grabar allá en vivo ahorita en Israel, allí en el monte de la bienaventuranza, cuando el Señor dice: dichosos, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uno de los más grandes privilegios cuando venimos a Dios es reconocer que somos culpables. Reconocer que venimos a la iglesia no porque somos santos, sino porque somos malos. Es el problema de muchos. Yo nunca olvido cuando mi primera experiencia como pastor, yo comencé como pastor en Tegucigalpa, Honduras.
Y recuerdo aquellos primeros días no hacía que la gente llegara a la iglesia, sobre todo en Honduras en aquella época, 35 años, eran ultra católicos. Y entonces no hacía que la gente viniera a la iglesia hasta que un día se me ocurrió hacer un tema y lo anuncié. Pagué para que lo anunciaran en esas camionetas que se usaban antes con autoparlante. Y el tema que anuncié es: los buenos al infierno y los malos al cielo. Y ese día se me llenó la iglesia, estaba full completamente la iglesia. Todos venían por curiosidad. Y ese es el problema cuando creemos que hemos venido a la iglesia porque somos buenos. Es un gravísimo error. Cuando venimos a la iglesia no venimos porque somos buenos, sino que venimos porque somos malos. Porque si fuéramos buenos, pues ¿para qué vamos a necesitar la iglesia? Y esa es la idea que tienen muchos hermanos. Ay, es que esa hermanita es mala, es que ese hermanito es malo. Pues entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Pues para ello vienen, porque somos malos. Bienaventurado, dichoso el que reconoce su necesidad espiritual. Cuando venimos a la iglesia porque reconocemos que no somos perfectos. Y dice que se lanzó a los pies de su anciano padre y le dijo: Padre, he pecado. Ahí está su reconocimiento de su condición. He pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas de nuestras iglesias prepotentes de hoy día, sobre todo estas iglesias de la prosperidad, están enseñando un mensaje falso. Y por eso es que mucha de esta gente que va donde estos señores, usted lo ve que entran emplumados y salen emplumados. Porque ellos le dicen: tú eres príncipe, tú eres rey, tú eres príncipe, tienes que actuar como príncipe. Se les olvida que Dios no comparte su gloria con nadie más que con su Hijo amado Jesucristo. La condición del hijo pródigo es: ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Aquella actitud conmovió el corazón de su padre. Y su padre se dio cuenta que su hijo merecía una oportunidad. Y lo agarró su padre y lo levantó, lo abrazó, lo besó y ordena inmediatamente a sus criados que le traigan el vestido nuevo. Había tenido un vestido aquel padre que había estado guardando para ponérselo a su hijo. Siempre la casa estuvo esperando a su hijo. Quiero que sepa que Dios siempre te está esperando. Él siempre tiene sus brazos abiertos y Él espera que tú vengas. Dice que mandó que sacaran el traje nuevo que le tenía preparado y lo vistieron. Y tenía un becerro gordo, un novillito. No lo había vendido, estaba bien robusto y lo tenía preparado para la llegada de su hijo. Cuando pasa esto, él ordena que maten el becerro y declara día suelto para todos los trabajadores ahí. Declara día de fiesta, al estilo mexicano, ahí con las parrillas y hacer la carnita y comerla, con el chilito jalapeño ahí. Y viene, y aquí es cuando comienza la historia, y está celebrando la fiesta por aquel hijo que era muerto pero que había resucitado. Y aquí viene la escena del hijo mayor. El hijo mayor había sido un muchacho ejemplar en su casa.
nunca había puesto en vergüenza a su padre. Era el muchacho que siempre era modelo en su casa, siempre trabajando duramente, arduamente. Y comencemos con lo que tengo escrito sobre él. Lástima que no tuvimos imágenes, porque son preciosas, que las imágenes del hijo pródigo cuando es recibido por su padre. Ese momento precioso, las imágenes. Para esta ocasión les quiero escribir esta corta reflexión. De lo que quiero resaltar en esta parábola es la actitud egoísta del hermano mayor, el hermano menor, del hermano del hijo pródigo. Muy pocas veces echamos o escuchamos a nuestros predicadores hacer comentarios sobre esta actitud. Y la verdad, mientras venía en el vuelo que dura un poco más de 4 horas, me puse a meditar en las actitudes de este hermano mayor. Y me gustaría que ustedes saquen sus propias conclusiones de las partes negativas de él, de acuerdo al análisis que a continuación hacemos. Muchas veces hemos escuchado esta historia preciosa sobre esta parábola, como decía al comienzo, del médico amado. Escribe un evangelio intelectual y por lo tanto narra la vida del Señor Jesús de una forma linda y preciosa, poniendo énfasis en las preciosas historias y parábolas. Lucas empieza estas narraciones desde el capítulo 14. El mensaje central era desenmascarar la hipocresía de los fariseos, que hacían alarde de su enorme religiosidad, pero que eran incapaces de sentir pasión por el rescate de las almas perdidas. Hoy, 2000 años después, parece que la historia no ha cambiado mucho, pues seguimos teniendo fariseos disfrazados de evangélicos, que están más interesados en defender sus famosas visiones y sus conceptos humanos, o mejor dicho, mandamiento de sus líderes, que la pasión por ganar las almas para el reino del Cristo Jesús, nuestro Señor. A veces la religiosidad es pura hipocresía. Los fariseos estaban más interesados en que no se tocase un vaso sin lavarse las manos, porque según la tradición farisea, si alguien saludaba a una persona que no era un judío puro, entonces se contaminaba. Por lo tanto, si había saludado a alguien con la mano a otro y debía de agarrar un vaso de agua, él tenía que sacar un pañito y limpiar el vaso por aquella impuro que había sucedido. Si era el plato, antes de comerlo agarraba el trapito y comenzaba a limpiarlo para purificarlo. La religiosidad a veces se interesa más en lo exterior. En América Latina fuimos tremendamente golpeados y todavía existen rasgos de iglesia ultra legalistas, que en algunos casos el legalismo, tan dañino es el legalismo como tan dañino es la iglesia de los liberalismos, que miramos a estos liberales, porque los extremos son dañinos. La iglesia siempre debe de estar en una balanza. Y el legalismo a veces es un poco hasta racista, porque en el legalismo solo se ataca a la pobre mujer, pero no se ataca a los hombres. Se pone énfasis en cómo se debe vestir la mujer, en que no se debe de cortar el pelo, en que no debe de hacerse nada, y se pone con crueldad. Y se ataca y se tiran mensajes duros y crueles. Yo recuerdo un predicador en Costa Rica que decía: esas mujeres que se pintan las uñas parecen uñas de perro. Mensaje duro. Porque la religiosidad se fija más en lo exterior que en lo interior.
Y está bien que nosotros pongamos énfasis en que debe de vestirse tanto el hombre como la mujer, deben de vestir decentemente, sobre todo cuando vienen a la casa de Dios. Y hago énfasis, el hombre y la mujer. Y estoy de acuerdo que sobre todo cuando se utiliza el altar, el púlpito, debe de ser decente, tanto el hombre como la mujer. Porque yo he visto iglesias como la iglesia esta de la Viña en Toronto, Canadá, donde se hace la famosa manifestación donde comenzó toda esa cuestión de la borrachera espiritual, que por cierto es antibíblico. No existe la borrachera del Espíritu Santo, bíblicamente no existe, teológicamente no existe. No es una manifestación que viene del Espíritu Santo, pero es una manifestación que la vemos mucho en Cuba con la práctica de los santeros. De manera que en esa iglesia fui una vez para ver qué era lo que pasaba con esto. Y el propio pastor general, o uno de los pastores allí, pasó en pantalones cortos al altar. Pantalones cortos, camisa descotada. Y sus pastores ayudantes con las grandes mechas hasta la cintura. Y eran los pastores, los ministradores de ahí. Eso es un irrespeto contra el púlpito. Eso no es legalismo, eso es irrespeto. Porque si venimos a la casa del Señor, tenemos que venir igual como cuando nos invitan a una fiesta de gala. Si a usted lo invitan a ir a la Casa Blanca para ir a ver al presidente Barack Obama, usted no va a ir con pantalones cortos y con chancleta, ¿verdad que no? Ahora, si para ir a la Casa Blanca, para ir a saludar al presidente Barack Obama, usted se pone lo más elegante posible, simplemente para ver a un hombre, cuánto más cuando viene a la casa donde venimos a adorar a alguien que es mucho más grande que el presidente Obama, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo. Estoy de acuerdo que tenemos que tener respeto por la casa de Dios. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando del espíritu religioso ese, que el espíritu religioso se fija más que en su condición espiritual. Está cuidando de cómo anden vestidos los demás y no está cuidando de su condición espiritual. Está preocupado cómo viene la hermana Juanita a la iglesia y no está preocupado en que sus hijos se están yendo a bailar. Los fariseos nunca habían sentido pasión por las almas. Un fariseo no podía tocar a una mujer que padecía de flujo de sangre porque para él era inmunda. Un fariseo nunca podía tocar a un mendigo o un leproso porque para él era inmundo. Habían miles en Israel de personas, mendigos, leprosos, que tenían muchísimos años que ni un rabino los tocaba. Ahora de momento estaba apareciendo un rabino en Israel que abrazaba a los leprosos, que sanaba a los leprosos. Que una mujer inmunda de flujo de sangre se había acercado a él y le tocaba su manto y había sido sano. Ahora había aparecido un rabino que se sentaba con los pobres, con los despreciados, y se sentaba a comer con ellos. Y los fariseos nunca miraron las caritas de aquellos leprosos, cómo irradiaban de felicidad. Nunca miraban los rostros de aquellos pobres, cómo irradiaban de felicidad, porque un rabino se había acercado a ellos. Sino que los fariseos estaban más emponzoñados en defender sus preceptos religiosos. ¿Cómo puede entrar él a la casa de Simón, Simón el curtidor?
¿Cómo puede entrar? ¿Cómo puede dejar que esa mujer de la vida mala le esté ahora ungiendo sus pies? Y constantemente era la lucha del Señor Jesús por la hipocresía de aquellos fariseos. Y eso es la idea de esta narración de la parábola. En esta historia tenemos dos grupos de fariseos: los que tienen sus pequeños grupos ultra religiosos, que lo único que les interesa es asegurarse de que no se rompa ninguna de sus prohibiciones legalistas, y los que quieren tener el templo lleno de almas pero no arrepentidas, sino simplemente como artículos empresariales para atraer mucho dinero a sus arcas y poder vivir sus vidas de despilfarro, sin importarles el destino final de las almas. Que por cierto, cuando alguna de estas almas encuentra la verdad, ellos se enojan profundamente. Es decir, hay dos grupos: los legalistas y los liberales. Los legalistas que no se apasionan por el arrepentimiento, el cambio de un alma, sino que les interesa que no se quebranten sus preceptos, sus prohibiciones religiosas. Y los liberales, que les interesa tener el templo lleno, pero no con almas arrepentidas, sino liberales como artículos, como dijimos al comienzo. Porque entre más dinero tienen más para el despilfarro. Una pareja que conocí en el último viaje que tuve a Florida, a Miami. Ahora son siervos, ministros aquí, ellos. Él y su esposa, una persona muy especial y muy seria. Me compartió el hermano que él era uno de los 40 de uno de los líderes más grandes de aquí. Y el padre de toda la gran apostasía en Miami. Y me compartía el hermano que él no solamente era uno de los 40 más cercanos a él, sino que era el chofer que le tocaba llevar cada fin de semana el camión lleno de cervezas y de licor para las grandes parrandas que se hace con la gente de la clase alta más cerca. Ese dos tipos de religiosos lo tenemos en la iglesia: los ultralegalistas y los liberales, que no les importa la pasión y la salvación de las almas, sino sus intereses mezquinos. Su resentimiento. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entraba al hijo mayor. La fiesta se había realizado muy rápido por la inesperada llegada del hermano menor indisciplinado. De modo que al llegar el hermano mayor del campo se encuentra con un bullicio de júbilo. De inmediato indagó a qué se debía esta fiesta. Y por supuesto, siempre hay quienes están listos para dar las noticias con lujo de detalle y provocar con ellos reacciones de envidia. Siempre va a ser así. En la iglesia siempre vamos a tener hermanitos chismosos que siempre estarán listos para dar sus propias versiones un poco alteraditas. Así que cuando el hermano menor viene del campo, el hermano mayor viene del campo y encuentra, ni siquiera tuvo que entrar a la casa, sino que de afuera encontró el bullicio, la fiesta, el festejo. Su hermano mayor se asusta y por supuesto salen rápidamente los hermanitos chismosos, salieron corriendo a recibirlo adelante con el chisme. En todas las iglesias tenemos así. Y llegaron ellos y le dieron lujo de detalle. ¡Ah! Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Qué? Tu hermanito, el corrompido, el liberal. Sí, el que se tatuó. Sí, es, y comienza a decirle, ¿qué? Ha regresado. ¿Y sabe qué hizo tu papá?
en lugar de quitarse la faja y darle unos 4 fajazos bien duros, ha declarado fiesta. ¿Y sabe qué más? El becerrito gordo, el que tú querías, ya lo mandó a matar para que se lo cocinen a tu hermanito rebelde. Porque está bien que a veces demos la noticia, pero depende cómo la da. Porque a veces el chismoso no está interesado en dar la verdadera versión, sino en producir reacciones. Y cuando el hermano mayor recibe esta noticia, el corazón del hermano mayor empezó a arder de furia, a temblar. Y sale su padre, porque alguien le dijo a su padre, le dijo: Señor, tu hijo mayor está afuera, pero no quiere entrar. Y sale el anciano padre afuera. Hijo mío, entra. Entra, mi hijo. Es tu hermanito, mi hijo. Sí, es cierto, mi hijo, es cierto lo que tú dices, pero ha regresado. Es cierto que lo que hizo fue malo, mi hijo, fue malo. Sí, pero ¿qué quería? ¿Verlo muerto? ¿Tú no crees que tu hermanito menor merece ser recibido de nuevo? ¿Tú no crees que tu hermanito menor merece el perdón? Porque a veces el ser humano somos crueles, aún los propios evangélicos somos crueles. Nos gusta que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y su hermano mayor se renegaba y decía: no. Cuando no sabes lo que tiene. Otra imagen aquí que tenemos, lástima, vamos a ver, después se las ponen. Allá. En la vida pública del Señor Jesús, los fariseos nunca mostraron alegría cuando el Señor Jesús sanó a la pobre mujer con flujo de sangre. En esos años esa pobre mujer no había podido ir una sola vez a la sinagoga en 12 años para escuchar la palabra de Dios, pues era considerada inmunda. En todos esos años nunca había podido estrechar la mano y mucho menos recibir un abrazo de múltiples ungidos llamados rabinos. Qué triste, porque han pasado 2000 años y la historia sigue igual. La hermana Juanita, una hermana cubana que vive ahora en Miami, en Dallas, Texas, sirvió 5 años como diaconisa en la iglesia de Guillermo Maldonado. Y en 5 años la hermana Juanita, que fue diaconisa, en 5 años no pudo saludar a Guillermo Maldonado porque no podía traspasar a los gorilas guardaespaldas. Y esas son las clases de líderes que muchos de nuestros evangélicos están siguiendo hoy en día. A fariseos hipócritas. Y fueron múltiples de cosas lindas de las que están registradas que el Señor hizo por los olvidados de la sociedad. Y estos fariseos nunca se conmovieron. Todo lo contrario, se mostraron ofendidos y se negaban a ser parte de esa fiesta celestial. Pues la palabra del Señor enseña que cuando un alma se arrepienta, hay fiesta en el reino de los cielos. En la historia del hijo pródigo, el hijo mayor estaba profundamente enojado. Él no sentía el más mínimo gozo porque su hermano se había arrepentido.
de modo que no quería ser parte de esa fiesta. Con todo y eso, el padre insistía a que entrara. En otras palabras, el Señor siempre le dio oportunidad a los fariseos para que fueran parte de la gran fiesta celestial. Siempre los estuvo invitando a ellos mismos. Pero él respondiendo dijo: Padre, aquí viene la parte, cuando no sabes lo que tienes. Padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí el hermano mayor hace alarde de su actitud, asegurando que con él no se había hecho justicia. Este hijo mayor nunca se había dado cuenta que él era el hijo, el primogénito, es decir, el dueño de todo. Él siempre tuvo todos los privilegios, pero nunca le dio importancia a esos privilegios que él tenía. Así tenemos hasta hoy en día hermanitos en la iglesia que son viejonazos en la iglesia, que han estado por múltiples de años en la iglesia y que han tenido la oportunidad de tener el privilegio de cantar, de alabar a Dios, de recoger la ofrenda, de ayunar, de orar, pero nunca quisieron formar parte de ellos, sino ser los críticos de la banca. Y de momento viene un hermanito nuevito y todo, y ese hermano con el alma y con el corazón empieza a servir, y en lugar de alegrarse empiezan a resoñar: mira, este apenas acaba de venir y ya está sirviendo, y yo que estoy aquí todo el tiempo. El hijo pródigo era el dueño de todo. Al morir su padre, todo era de él. Desde antes de morir su padre, él era el dueño. Pero nunca se había dado cuenta que todo lo tenía. Aquí otra imagen que mostramos, la del hijo pródigo. Pero cuando vino tu hijo tuyo, mire cómo le dice la actitud de él. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La dura crítica de un hermano resentido. ¿Cuántas veces tú has pasado lo mismo y ya has reaccionado? Y la respuesta dulce del Padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando hay resentimiento religioso, a veces se cometen injurias o calumnias. En este caso, el hermano mayor acusa a su hermano menor de haber gastado su fortuna en ramera, aunque de ello no hubiera evidencia. En otras palabras, el hermano mayor recriminaba al padre, dándole a entender como si él estuviera de acuerdo con la inmoralidad. Pero eso no es cierto. Cualquiera que comete pecado tendrá sus consecuencias. Pero mientras hay vida, hay esperanza para cualquier pecador si se arrepiente, como fue el caso del hermano menor. Por supuesto que hay consecuencias para el pecador. Claro que hay consecuencias. Pero eso no quiere decir que la puerta de la iglesia se cerró para él. Siempre la puerta debe de estar abierta. Nunca debemos de cerrarle la puerta a nadie. Recuerdo en mi última iglesia
que pastoreé. Vino una familia muy linda, muy bonita. Ella era una profesora de high school, su hija muy inteligente, su esposo una persona muy honorable. Y vinieron y me dijeron: hermano Walaines, queremos irnos de la iglesia porque hemos encontrado en otra iglesia en la cual nos sentimos a gusto allá. Cuando ellos me dijeron eso, vine y me senté y le dije: está bien, mis hermanos, está bien, déjenme echarles la bendición. Y quiero decirles estas palabras: si ustedes se van para allá, se van a sentir bien. Si por A o por B no les va bien allá, si por A o por B no les va bien allá, no olviden que esta es su casa. Claro que yo podía haberle tirado por lo que me dijeron. ¿Y qué piensan ustedes? Y podía haberle dado muchas cosas, y herirlos y golpearlos y mandarlos golpeados, y hasta predicar en el púlpito un mensaje rajatabla contra ellos. Porque a veces muchos predicadores tenemos la imprudencia de utilizar el púlpito para tirarle. Pero no. Los agarré, los abracé y les dije: esta es su casa. 3 semanas después, la hermana Zulay, su hija y su esposo estaban de nuevo en la iglesia. Así que al final del culto me acerqué yo y le dije: hermana Zulay, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y me dijo: simplemente le tomamos su palabra. Le dije yo: ¿cuál fue la palabra? Usted nos dijo que si no nos iba bien allá, que volviéramos a nuestra casa. Siempre hay que dejar la puerta abierta. El hijo mayor recriminó, criminalizó a su hermano menor, pero su padre, la parte conciliadora. Hoy en día dentro de nuestras iglesias y ministerios existen hermanos muy solitarios. Inclusive muchos pastores también viven una vida totalmente aislados. No es bueno que el cristiano viva aislado. Aún en la iglesia es bueno que ustedes tengan comunión con los hermanos. Mi más grande crítica contra las mega iglesias, y seguiré criticando, primero porque no es bíblico. A mí no me venga César Castellano, ni Maldonado, ni el señor Carlos Luna. A mí no me vengan a decir que Dios solo quiere mega iglesia, porque eso no es verdad. Porque la única mega iglesia que encontramos en el libro de los Hechos dice que todas las cosas las tenían en común, y que vendían y traían todo, y ahí estaban pero bien tranquilazos. Ahí tenían ministración de la palabra con los apóstoles y todo, y estaban tranquilazos, y la demás gente se estaba yendo al infierno. Y el Señor dijo: no, esta no fue mi visión. Si esta gente va a estar aquí en mi iglesia, va a perder la visión de las demás almas. Levantar iglesia por allá, por acá, por acá, por acá, cuando era la visión del Señor. Así que el Señor dijo: ¿sabes qué? Le voy a poner al César y a Herodes espíritu de persecución. Y comenzaron a perseguir a los cristianos, y en cuestión de un año la iglesia se había extendido en todo Asia. Porque la idea ahora no es que Dios quiere mega iglesia, Dios no quiere esa iglesita. Y entonces, ¿dónde está la palabra del Señor? A mí no me importa lo que digan estos señores enfermizos y borrachos. A mí no me importa lo que digan ellos. A mí me importa lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí estará Él. Ahora, no estoy en contra de que una iglesia sea grande. Lo que quiero decir es que en muchas de estas mega iglesias no hay compañerismo, ni se conoce la gente.
Porque cada quien va igual como cuando iban a la iglesia católica. Díganme ustedes que cuando eran católicos conocían a toda la gente que iba a misa. No, iban allí, se sentaban, se santiguaban. Y después cuando salía, cada quien salía como alma que se lo llevaba el diablo. Uno para la cantina, el otro para allá, el otro para allá. Y el problema de las mega iglesias es que no hay compañerismo. En las iglesias debemos de tener compañerismo espiritual. Debemos de conocernos la mayoría para saber cuando la hermana Juana no vino. Como en aquella época, hace unos 30 años, cuando el pastor o los hermanitos se daban cuenta que la hermana Juanita no estaba en la iglesia, rápidamente venían a buscar a ver qué le pasaba a la hermana Juanita. Porque tú no sabes si a esa hermana le han quitado el apartamento. Tú no sabes si la hermanita no vino este domingo y el otro domingo porque está en el hospital. Y tal vez no tiene nadie que la vaya a visitar al hospital. Hoy se ha perdido esa visión, se ha perdido esa pasión de compañerismo. No nos importa lo que le esté pasando al hermano o lo que le esté pasando a la hermana. No hay esa comunión, y en la comunión de los santos está la remisión de los pecados. El hermano mayor era dueño de todo, era el heredero, tenía todo, pero ni siquiera en todo su tiempo que era heredero de todo, ni siquiera se había tomado el tiempo para sentarse con sus mismos amigos y disfrutar de las bendiciones de su padre. Ni siquiera se había tomado tiempo. Por eso es bueno, ojalá algún día volvamos de nuevo a aquella época de hace 30 años, cuando se hacían las vigilias. Sí, le llamábamos comilona, pero era bonito porque había compañerismo. Los hermanos traían los tamalitos, traían las otras cosas, se hacía aquellas vigilias lindas y después se comía todo y todo el mundo se platicaba y se conocían todas las cosas. Tal vez se conocía el chisme, pero por lo menos también se conocían las cosas buenas. ¿Cómo deberíamos de nuevo volver a esos ayunos? A esas vigilias, aunque sean de comilona, pero después de adorar a Dios, que nos sentemos juntos en la mesa. Que comamos, que platiquemos, que probemos los tamalitos nicaragüenses, que probemos cuál es la comida más típica de Cuba. ¿El cuál? Es que escucho tanto, pero no alcanzo a entender uno de ellos. La comidita típica de Cuba o el pancito típico de Cuba. El congrí eso. El sancocho de gallina del colombiano que dicen que es el mejor del mundo. Las empanadas de Bolivia. El ceviche peruano que es único en el mundo. Los antojitos guatemaltecos, o las pupusas salvadoreñas, o la baleada hondureña. ¿No cree que nos enriqueceríamos en la iglesia teniendo coinonía? Pero en las mega iglesias no hay coinonías. La gente no se conoce. Es decir, que después de haberse hecho evangélicos se volvieron católicos otra vez. Todavía no se han dado cuenta de las grandes ventajas que existen en tener compañerismo espiritual. Es importante que cada hermano o hermana de la iglesia tenga compañerismo espiritual, es decir, tener amigos en la congregación que busquen al Señor y que anhelen el compañerismo con nuestro gran Dios todopoderoso. ¡Qué lindo! Entonces le dijo: hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando no nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios,
No tenemos miedo de nada. Y muchos tienen envidia porque muchas almas se convierten al Señor. Todo lo contrario, debemos alegrarnos al ver cómo un alma se convierte al Señor. E incluso no debemos tener envidia porque esa nueva oveja empiece a ser bendecida dentro de la iglesia. Debemos de alegrarnos, ya que yo no lo he hecho, pues que lo haga el hermano nuevo que viene. No tener celo, no tener envidia porque el hermano o la hermanita de momento empiece a cantar, empieza a tener privilegios en la iglesia. Debemos de alegrarnos por eso. Lo mismo debe ser en el ministerio. Jamás debemos sentir celo porque por otro siervo de sana doctrina esté teniendo éxito en nuestro ministerio. Todo lo contrario, debemos de apoyarnos unos con otros para ganar más almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez yo tuve que regañar a algunas personas que trataban de persuadirme de que no diera mi apoyo a otros ministerios jóvenes que vienen subiendo. Le dije que siempre lo haré, pues es la ley de Cristo, ayudarnos unos con otros. Cuando a mí viene un joven evangelista a solicitar mi ayuda, trato de hacer todo lo posible para hacerlo, e inclusive en abrirle las puertas. Aunque lentamente, aunque alguna vez algunos me han traicionado, eso no importa. No por eso voy a cerrar la puerta a otros. Siempre debemos de estar abiertos. Eso no quiere decir que no existan lindos siervos a quienes debemos ayudar. De igual manera, los hermanos en la iglesia deben de ayudar a toda nueva oveja que empiece a crecer. A todos, sin excepción, debemos de ayudar. A todos. Y a nadie debemos de ver con desprecio por la forma en que viene vestido. La maldición del racismo debe de quedarse afuera. Porque aún hay hermanos en la iglesia que son racistas, que no se quieren sentar con la hermanita tal porque no es de su categoría. Y la maldición de ese espíritu se los heredan a sus hijos jóvenes. Y después las jovencitas y los jovencitos también tienen ese espíritu de racismo. No decirte fulanita porque no tiene dinero, porque no es aquí, porque no es el otro. Hay que ir con la hija porque este es el hijo del empresario tal, este es el hijo del otro. Hay que ir a una fiesta de esto, pero no le invites al otro. La maldición del racismo. Que se quede afuera el racismo. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Somos de la familia de Cristo. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por habernos ministrado y enseñarnos, Señor, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, que tú nos has dado tantos privilegios, pero muy pocas veces nos damos cuenta de esos privilegios que tenemos. Empieza a orar. Empieza a recordar a aquellos que vinieron de Nicaragua, cuando en aquel entonces ni siquiera soñaban de tener un carro. Empiecen a orar a aquellos hermanos de Cuba, cuando nunca imaginaron que aquí iban a tener comida hasta de sobra. Empiecen a orar a aquellos hermanos de Guatemala, de Colombia, de Puerto Rico, de Dominicana. Solo piensen ustedes antes de salir de allá, lo que no tenían y lo que Dios les ha dado aquí, y que todavía no te has dado cuenta, que no te has dado cuenta para darle gracias a Dios de lo lindo que ha sido el Señor con nosotros. La Biblia dice: da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con el Padre en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, mis hermanos, mientras estás orando, solo aprende a tener un corazón agradecido.
el agua y por el pan que el Señor nos da, por las bendiciones que Él nos ha dado. Y aprendamos a amarnos en la iglesia. No menospreciemos al hermano o a la hermana por su color de piel, por su tatuaje o por su condición económica, sino que aprendamos a amarlos a todos y a dar gracias porque Él está viniendo a la iglesia. Que sintamos dolor por aquel que se va de la iglesia, que sintamos dolor por aquel que ya tiene semanas de no venir, y que vayamos detrás de Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta mañana. Danos un corazón como el del hijo pródigo y ayúdanos a entender las palabras sabias de nuestro Padre Celestial. Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Por qué no hacemos algo que hace mucho tiempo? Tal vez ya no lo han hecho. ¿Por qué no te volteas o te sales de un lado de la banca y abrazas al hermano o a la hermana en Cristo Jesús? Dale un abrazo y dile gracias por haber venido a la iglesia. Amén, Dios me le bendiga. Amén, gócese en el Señor. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Amén, gracias. Dios me le bendiga. Gracias, Señor, por ese mensaje. Amén, gracias, Señor. Amén, gócense. Abraza la visita, a la persona que nos está visitando, al joven que nos está visitando, abrázalo. Dios te bendiga. Amén. Dios me le bendiga, mucho gusto. Gracias. Dios te bendiga. Eso. Sí, hasta la tarde estoy de nuevo. Pero después sí, es que me hace daño. Pero ya está ahí. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo creo que ha sido un momento precioso. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mi hermano. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me les bendiga. Un segundito, Dios me les bendiga. Amén. Dios me les bendiga. Déjeme decirle esta ultimita palabra antes que se vaya. No se muevan, no se vayan, porque el pastor Kenneth tiene algo para ustedes. Rápidamente, así como están de pie, acomódense a un ladito. Solo decirle a cada uno que esta tarde tenemos un mensaje de cierre de año escatológico sobre los acontecimientos y lo que se espera para el próximo año. Pidan oración todavía porque no se ha llegado a un acuerdo en la Casa Blanca. Que esta tarde que vengamos tengamos ya buena noticia. Así es que voy a dejar al pastor Kenneth rápidamente. Vénganse toda esta tarde, vayan rapidísimo a comer. Yo voy a irme a buscar una sopita nicaragüense para estar con fuerza aquí en la tarde y venir ahí a ver si me llevo mi quesito para hacer quesito frito allá, porque allá no existe donde yo vivo.
Porque recuerde que nuestros hermanos mexicanos no comen el queso duro. Así es que todos vamos ya a dejar, hermano Pastor Kenneth, rápido Pastor Kenneth, porque el pueblo necesita ir a comer para venirse hoy con toda su familia, hoy a las 6 de la tarde. Santo, alabado sea el nombre de Jesús. Santo, siéntese y dele gracias a Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios ha administrado nuestras vidas en esta preciosa mañana? Aleluya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estará el Señor allá arriba? ¿Cómo estará el Señor de agradado? Aleluya. Qué lindo que mira, se está terminando el año como Dios quiere. Alabado sea Dios. ¿Cuántos saben que hay una bendición preciosa? Aleluya. Levanta esa mano y adora a Dios en esta mañana. Alaba a Dios en esta mañana. Aleluya. Que Dios sigue confirmando su palabra. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí el Señor derrama esa bendición. Aleluya. Que estamos sintiendo y seguiremos sintiendo. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Dios es bueno. Qué lindo. Como Dios nos ha ministrado en todos estos días, recibiremos poder, recibiremos llenura, recibiremos bendiciones, pero cuando estemos unidos. Unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Una de las cosas que el enemigo siempre trata es de separar, de dividir y de destruir. Y el que lo deja que lo haga, él es el que va a recibir consecuencias. Porque Dios no vino a unir, pero el enemigo vino a separarnos. Cuando ustedes vean que alguien quiere separarlo y más de Dios y de las cosas de Dios, de los siervos de Dios, de los hermanos de Dios, tú dices, aquí se metió el enemigo. Amén. Se mete con envidia, se mete con celo, se mete con chisme, se mete con contienda, con cuántas cosas se meten. Y no nos damos cuenta y nos dañamos nuestros corazones. Y la venida del Señor está más cerca que nunca. Tanto tiempo pagando un precio y por una sencillez, un celo, una bobería, perdamos todo lo que hemos peleado y hemos luchado. Amén. Este es tiempo más que nunca de estar unidos, amado. Yo tengo defecto, aquel tiene defecto, todos tenemos defecto. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones y Cristo nos ama con nuestros defectos, tenemos que amarnos los unos a los otros también. Amén. Amén. Y le digo algo antes de hacer el llamado a las almas, porque vamos a llamar a las almas. Amén. Le digo algo. ¿Cuántos hermanos aquí que han estado en este ministerio, que han pagado un precio, que han sido fieles, que han dado testimonio, ahora no están? Y cuánto lo están criticando y están murmurando de ellos, y poco están orando y clamando para que algún día, como ese hijo pródigo, regrese y poder hacer fiesta. Aleluya. Cuánto alaban la gloria de Dios. Mi anhelo, se lo digo de todo corazón, mi anhelo es ver a esos hermanos que fueron vasos de bendición para mi vida, verlo entrar por esa puerta y poderlo abrazar y decir, hay que hacer fiesta. Hay que hacer fiesta. Ha llegado. Alabado sea Dios, qué lindo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es uno de los anhelos más grandes antes que venga Cristo. Ver esos hermanos que para mí fueron y para mi familia de gran bendición. Y que hayan tenido cualquier dificultad como cualquiera. Le tocó a ellos, nos puede tocar a nosotros. Que Dios nos guarde. Amén. Pero para eso Dios nos llamó a levantarnos los unos a los otros, no para aplastarnos, no para destruirnos, sino levantarnos y restaurarnos. Alabado sea Dios. Cuánto alaban la gloria de Dios. Yo le pido al pueblo que me ayude ahora a orar. Si hay alguna vida aquí en esta preciosa mañana que Dios le ha hablado a través de esa poderosa palabra, y en esta mañana quiere entregarle su corazón a Cristo. Una mañana preciosa. O si te había apartado y quieres reconciliarte con el Señor, levanta tu mano que queremos orar por ti. Hay alguien aquí en esta mañana que quiere entregarle su corazón a Cristo. Levanta tu mano. Alguien que no conoce de Cristo. No importa que sea joven, anciano, anciana.
algún amigo, no importa de la religión que tú vengas, Cristo no es religión, Cristo es salvación y vida eterna. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su corazón a Cristo? Rapidito. Algún valiente, alguna valiente. O reconciliarse con el Señor. No importa que te haya apartado, no importa lo que haya sucedido. Todavía hay oportunidad para reconciliarte con el Señor. Dios bendiga a esa alma, a esa joven. Alguien más que quiera reconciliarse o aceptar al Señor, Dios lo bendiga. Alabado sea Dios. Señor la ama. Amén. Alguien más. El pueblo orando, el pueblo orando. Si el pueblo se uniera, Dios bendiga a ese joven. Alabado sea Dios. Si el pueblo siguiera unido en clamor, Dios sigue desatando las almas. Dios bendiga. Señor te ama, varón. Por algo Dios te habló lo que te habló allí. Que Dios conoce. Ahora, alguien más. Dios bendiga. El pueblo que siga clamando, amado. Cuando un justo, cuando 10, cuando 100 justos, cuando muchos justos claman, Dios responde. Amén. Aquí hay un pueblo que está clamando. Alabado sea Dios. Alguien más, rapidito. Hay 3 almas. Gloria a Dios. Dios bendiga a ese varón que viene. Alabado sea Dios. Alguien más por aquí. El pueblo orando, el pueblo orando, el pueblo en comunión, que esto no se ha acabado. Miren, miren qué clase de bendición. Almas que necesitaban que Cristo entrara a su corazón. Dios bendiga. Alguien más. Alguien más. El pueblo clamando para que Dios desate el que está atado. Sane las heridas de los corazones quebrantados. Aleluya. La iglesia clamando, la iglesia orando. Alabado sea Dios. Alguien más, rapidito, voy a cerrar el llamado. Rápido. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor o entregarle su corazón a Cristo? El Señor te está llamando. Estamos en los últimos momentos. Cristo quiere romper las cadenas que hay en tu vida. Cadenas de vicio, cadenas que te están atando, que no te dejan dormir, que no tiene paz. Alabado sea Dios. Dios quiere romper esa cadena en esta mañana. Hay alguien. El único que puede libertarte se llama Jesucristo. El único que puede limpiar es la sangre de Cristo. Hay alguien más. Voy a cerrar el llamado. Los que están aquí, levanten sus manos, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Díganle: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todo corazón y reconozco, Señor, que he pecado. Pero ahora tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Glorifícate. Gracias, Señor. Rompe toda atadura, Señor. Todo lo que no sea tuyo, destrúyelo en su vida, Señor. Todo vicio, Señor. Todo lo que no proviene de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Guárdalo, Padre. Guárdalo, Señor. Oh, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Ahí tienen una Biblia. Alabado sea Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para adelante, joven. Alabado sea Dios. A su nombre. Cumpleaños rapidísimo, que hay muchos que tienen deseo de comer. Sí. Tranquilo, el Señor tiene control de la ofrenda y de todo. Aquí hay un pueblo que ama a Dios. Aquí hay un pueblo que depende de Dios. Alabado sea Dios. Aquí hay un pueblo fiel que, aunque no se recoja la ofrenda, este lugar es de Dios. Aleluya. Este lugar no depende de hombre. Alabado sea Dios. Vamos a orar por los cumpleaños. Oye, como hay cumpleaños. Padre, Señor, te presentamos, Señor amado, a los que cumplen años, Padre, que sigan cumpliendo más años de vida.
en tu camino, Señor, hasta que tú vengas, Padre. Guárdalo, Señor. Bendícelo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo creemos, Padre eterno. Lo creemos, Señor, que cumplan más años, Padre, en la bendición que tú le has dado y la que le vas a seguir dando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo haz aquí, llénalo, Padre, y bendícelo. Bendice a su familia, bendice su hogar. En el nombre de Jesús, Señor, mira, ahora enviamos esa palabra de sanidad a donde está su esposo, Señor. Desaparece todo cáncer, toda célula cancerosa, desaparece, la paz. Es por tu llaga que declaramos sanidad sobre él. Declaramos sanidad sobre él en el nombre de Jesús. Lo creemos que hecho es para tu gloria y honra. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Dios los bendiga. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos saben que hay fiesta en el reino de Dios?